Buenas tardes, amada iglesia, les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Estamos nuevamente reunidos para extender el Evangelio, para enseñar la palabra de Dios, para que todo propósito de Dios se vaya cumpliendo en cada una de nuestras vidas, para que vamos comprendiendo cada día más estos propósitos que el Señor está hablando para nuestras vidas. Bueno, en nuestro canal de YouTube estamos cada semana procurando entregar una palabra de enseñanza. Son estudios, amados, para que tú puedas crecer, tú puedas avanzar, tú puedas formarte como ministro del Señor y tú puedas también enseñar la palabra de Dios. En esta semana hay una palabra muy importante que es un estudio muy importante para tu vida, que está relacionado con la ley. Amén. La palabra se llama la ley de Dios, salvados de la condenación de la ley. Amén. Salvados de la condenación de la ley. Bueno, la ley, amados, es algo que Dios formó en el Antiguo Testamento. Son un propósito de Dios para la iglesia de antes, ¿cierto? Para los inicios del camino del hombre, era cuando Dios a través de Moisés entregó las tablas de la ley establecida para el pueblo de Israel y para que el hombre conociera su condición de pecado, porque el hombre pecaba y no sabía que era pecado, sabía que era malo, pero no tenía una conciencia de pecado. Más en la ley se establece, y en los mandamientos se establece que el pecado es pecado, ¿cierto? No matarás, no robarás, bueno. Todo eso hace que el hombre vaya descubriendo que su condición, que para él era normal, él puede entender que eso era pecado ante los hombres, ¿cierto? Ante Dios. Entonces, ¿qué hace la ley? Descubre el pecado. Eso es lo que vamos a ver ahora, de que nosotros como iglesia, mediante la gracia de nuestro Señor Jesús, somos salvados. Por eso el tema es salvados de la ley, de la condenación de la ley. Bueno, la palabra de Dios dice que la ley de Dios, tal como está contenida en la Biblia, es el medio principal por el cual Dios revela el pecado, que el pecado es pecado. Es la forma en que Dios le muestra al hombre que es pecado lo que está haciendo y que eso va a tener un castigo. Y que el pecador es un pecador. Y esta revelación es el propósito principal de la ley. En el Nuevo Testamento nos enseña que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Amén? Se está refiriendo a toda la ley dada por Dios en el Antiguo Pacto. Cuando Dios establece la ley, la establece para darle un orden al hombre en cuanto a su condición de vida. Pero mediante la gracia que es en el Nuevo Testamento, nosotros recibimos revelación de la palabra. Bueno, vamos a ir a ver Timoteo, 1 Timoteo 1 del 9 al 10. Y dice así, 1 Timoteo dice: y conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobediente, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, y para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Amén. Y para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, Dios está hablando que la ley se estableció para mostrar al hombre su condición de pecado. O sea, mostrarle al hombre: mira, tú mientes, eso es un mentiroso y eso es pecado. Tú robas, eres un ladrón y eso es pecado. O sea, la ley trajo para el hombre una condición de pecador. O sea, lo hizo pecador, le mostró su condición de pecado y ya el hombre podía decir: sí, he pecado, he fallado a Dios, he mentido, o bien tantas cosas que se podían cometer a través de la condición humana. La ley fue creada para limitar el mal. La ley fue creada para revelar el mal. Vamos a ir a Romanos 7:7. La ley fue creada para revelar el mal, ¿cierto? Porque el mal estaba en el hombre, estaba dentro de su corazón. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley es la que le demuestra al hombre su condición completamente de pecado. Por eso dice que la ley viene a revelar el mal que hay en el corazón, o que había en el corazón del hombre. Nadie ha podido cumplir toda la ley debido a la pecaminosidad que está en el hombre. De manera que cuando el hombre procura cumplirlo, su incapacidad y pecaminosidad se revelan. Dice la palabra de Dios que dentro del hombre está la concupiscencia de la carne, ¿cierto? Cuando el hombre, Adán y Eva, pecan en el huerto del Edén, transgreden el pecado al hombre, transgreden a la humanidad el pecado. Entonces ya el hombre nace pecador porque viene con la condición de sus primeros padres, de nuestros primeros padres. Entonces nuestra condición de pecado, dice la palabra, que está en nuestros miembros. Por eso nosotros tenemos que convertir nuestra vida para que a través de esa regeneración, de ese cambio de vida, y a través de la gracia, yo sea sacado de la ley y pasado a la gracia de nuestro Señor, al aceptar a nuestro Señor Jesús. El pecado, lo único que ha conseguido para el hombre es darle a conocer su condición de pecador, nada más. Pero no podía salvarle, nadie ha podido cumplir toda la ley. Hay una incapacidad en el hombre, hay una incapacidad que está en los miembros, en el cuerpo del hombre, está la incapacidad y es la pecaminosidad del hombre. En Romanos 3, del 19 al 20, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que de toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, aquí estamos viendo a través de Romanos que la ley no justificaba a nadie, la ley no salvaba a nadie, solamente le mostraba su condición de pecador. Ahora dice, la ley expone nuestro pecado y nos reduce a una situación de impotencia delante de Dios, que es estar bajo el juicio de Dios. La ley muestra al hombre la condición de pecado y lo hace estar bajo un juicio. Por eso el Señor Jesús nos saca de la condición de la ley y nos trae a la gracia mediante Jesús. Entonces, la ley es una doctrina que condena al hombre por su pecaminosidad. La ley condena al hombre. El libro de Santiago 2:10 también nos habla de lo mismo, y vamos a ver que a través de la palabra nosotros podemos encontrar muchas cosas que son enseñanza para nuestras vidas. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea, todos los 10 mandamientos nadie los podía cumplir. Todos transgredían en uno o en otro mandamiento, podían guardarse de 9 y fallar en uno, eso hacía que el hombre fuera transgresor de todos los pecados. O sea, la ley en el fondo no salvaba al hombre. La ley vino a condenar al hombre revelando el pecado de su vida, ¿cierto? Vino a revelar la condición de pecado. No le daba escapatoria, a menos que el hombre viniera a Cristo por fe en su gracia. La única forma de que podía ser el hombre salvo era a través de la fe en Cristo. La ley condena al hombre sin distinción. Sin distinción, la ley condena al hombre. La ley nos preparó para recibir a Cristo. Esto es muy importante en el libro de Gálatas 3, del 23 al 25. La ley nos preparó para recibir a Cristo. La ley nos preparó, ¿por qué? Porque nos hizo entender que éramos pecadores y que necesitábamos al Señor. Gálatas 3, del 23 al 25, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, que significa nuestro guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea,
bajo nuestro guía. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra que ya no estamos bajo nuestro ayo, nuestro guía, porque la ley nos llevó hacia la gracia. Jamás nosotros hubiésemos podido decir, sí, soy pecador, sí, quiero arrepentirme, quiero convertirme al Señor, quiero cambiar mi forma de vida, si no primero hubiésemos entendido que éramos pecadores, ¿cierto? Y la ley nos mostró eso. La ley nos mostró que éramos mentirosos, que robábamos, que hacíamos cosas malas, que hacíamos cosas que a Dios no le agradaba y que era pecado. La ley me lo muestra, pero aquí en la gracia yo ahora me arrepiento. Entonces, ¿por qué me arrepiento? Porque yo entendí que yo era pecador. Por eso la ley también fue necesaria en el hombre y cumplió su objetivo, que era guiarnos hasta la gracia, que era de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la ley produjo en nosotros el conocimiento del pecado, produjo la conciencia de ser pecadores. Esto nos trajo a Cristo buscando al único que podía darnos la solución definitiva y completa a nuestro pecado y condenación. El único que podía sacarnos de la condición de pecado era Jesús. Dice la palabra, el único que nos podía dar la solución definitiva y completa de nuestra salvación y de nuestra condenación, para donde íbamos. Era solamente Jesús. El fin de la ley es Cristo. Por eso nosotros, amados, tenemos que entender que ya no estamos en la ley, ya no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, estamos en la gracia, caminamos sobre la gracia, andamos sobre la gracia, somos llamados por la gracia. Ya no estamos en la ley, somos libres de la esclavitud de la ley. Aleluya, qué hermoso es nuestro Señor. Bueno, el libro de Romanos 10:4 también nos habla con respecto a lo mismo. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, aleluya, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. En Cristo se termina la ley. Lo que venimos a Jesús, lo que estamos caminando con Jesús, en Cristo terminamos con la ley. Ya no tenemos nada que ver con la ley y ahora estamos completamente en la gracia. ¿Qué limitaciones tiene la ley? Vamos a ver las limitaciones que tiene la ley. La ley no puede justificar a nadie. El libro de Romanos 3:20, me parece que lo habíamos leído, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no puede vivificar a nadie. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Estamos libres de la ley. La ley es débil para vencer la ley del pecado y la muerte por la carne. Ya la ley no tiene autoridad en nosotros. Romanos 8, del 2 al 4. Dice la palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la iglesia camina conforme al Espíritu. La iglesia no camina conforme a la ley, porque no está en la ley. Y 2 Corintios 3:6 lo dice claramente. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Dice la palabra de Dios que nosotros andamos en el Espíritu. No somos de la letra, somos de la revelación de la palabra, somos del Espíritu.
y en el Espíritu caminamos y en el Espíritu nos movemos, porque dice la palabra que nos hizo ministros de un nuevo pacto. La iglesia es hoy en día ministro de un nuevo pacto y camina en una nueva condición delante del Señor. La ley no puede perfeccionar al hombre. Por medio de la ley no se puede heredar las promesas de Dios. La ley era temporal, solo hasta que llegara la simiente que heredaba la promesa, que era Jesús. La ley constituye un sacerdocio débil y transitorio. Era momentáneo, tenía que perecer. La ley perecía, la gracia permanece. La ley solo tiene la sombra de los bienes venideros, no su sustancia. La ley produce un ministerio de muerte y de condenación. La ley trae un ministerio que perece. El ministerio de la ley perece, tenía un tiempo determinado, pero el ministerio de la gracia es eterno, completamente eterno. La ley trae un ministerio que perece. La ley nos hizo esclavos, por esa causa el Señor mandó al Señor Jesús para librarnos de esa condición de pecado y nos redimió y en cierto modo pagó, dice la palabra, a la ley lo que ella requería para ser satisfecha. Y lo vamos a corroborar en Gálatas 4:5. La ley exigía un precio y ese precio lo pagó nuestro Señor Jesús en la cruz. Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. La satisfacción de la ley es el castigo, el transgresor, de modo que para redimirnos de ella, el Señor Jesús tuvo que pagar el castigo de todos nosotros los transgresores. Jesús pagó un precio por nuestras vidas. Jesús pagó un precio de sangre para sacarnos de la ley y cumplir lo que la ley pedía, que era un precio que había que pagar por sacarnos y pasarnos a la condición de hijos. Fuimos adoptados, dice la palabra, en Cristo. Cristo, a través de la muerte de Cristo, recibimos la salvación, la adopción de hijos del Señor, aunque ya antes éramos hijos de Dios por engendramiento. Amén, fuimos engendrados por Dios en el vientre espiritual de Jesús en la eternidad, antes de los tiempos de los siglos, pero ya al recibir a Jesús, dice la palabra que nosotros recibimos la adopción como hijos de Dios ya con nuestro cuerpo terrenal. Por eso, amados hermanos, esta palabra es muy importante. Tu condición espiritual es hoy en día muy importante. Tenemos que entender que estamos moviéndonos en la gracia. Tenemos que entender que somos ministros del Espíritu, ministros de la gracia, hombres y mujeres preparados por nuestro Señor para extender el Evangelio, para vida eterna y algo muy importante, para levantar a otros para el ministerio. Todos los que venimos a Cristo somos ministros del Espíritu y de la gracia. Y esa es la condición que el Señor nos da nueva al sacarnos de la ley y al trasladarnos a la gracia. Lo dice 2 Corintios 3:6, dice, y nos hizo ministros competentes. Primero dice que nos hizo ministros, no somos cualquier cosa. Después dice que nos dio competencia, o sea, estamos preparados del nuevo pacto, del pacto de la gracia y del Espíritu. Amén, para que pudiésemos andar en ella. No de la letra, sino del Espíritu, de la revelación de la palabra. Amado hermano, camina en esta condición nueva delante de Dios, camina en rectitud de vida. Aprende cada día más las enseñanzas de la palabra de Dios, que este estudio te haya servido para crecer, para avanzar, para entender tu posición como iglesia, como pueblo de Dios, tu condición espiritual de vida eterna. Somos ministros con un potencial del Espíritu y estamos en la gracia y no en la ley. Amén. Te dejo esta enseñanza, amada iglesia. El Señor te siga bendiciendo y siga usando tu vida. Nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza para tu vida. Dios te bendiga.